momentos en los que creemos tener muy claro hacia dónde va nuestra vida. Tenemos planes, tenemos objetivos, tenemos una idea bastante definida de cómo imaginamos nuestro futuro. Creemos que sabemos quiénes somos, qué es lo que queremos y cuál es el camino que vamos a seguir. Pero hay algo curioso sobre la vida. No siempre cambia cuando tomamos una gran decisión. No siempre cambia cuando renunciamos de un trabajo, o cuando empezamos a emprender, o cuando nos mudamos, o simplemente cuando decidimos empezar algo nuevo. A veces cambia cuando ocurre algo que jamás habrías elegido. Y cuando eso pasa, no solo cambia nuestras circunstancias, cambia la forma en la que vemos el tiempo, la forma en la que entendemos nuestras prioridades, la forma en la que empezamos a construir nuestra identidad. Ayer se cumplieron 10 años desde que mi madre murió. Y no quiero hacer un episodio sobre el duelo. De hecho, esa reflexión no va de eso, porque lo que entendí estos días no tiene nada que ver con la pérdida en sí. Tiene que ver con la dirección, con cómo hay acontecimientos que no elegimos, pero que terminan influyendo directamente en la persona que nos convertimos después. Y creo que muchas veces no somos conscientes de cuánto nos han moldeado ciertas experiencias hasta que miramos hacia atrás, hasta que vemos el recorrido completo, hasta que entendemos que algunas de las decisiones más importantes de nuestra vida nacieron justamente de esos momentos que nunca estuvieron en nuestros planes. Antes de que mi mamá muriera, yo sentía que tenía una vida bastante clara. No porque fuera perfecta, pero sí porque tenía una estructura, tenía una dirección. Sabía que venía después: estudiar, trabajar, seguir creciendo, avanzar profesionalmente, construir una carrera. Era una ruta bastante lógica, que así me había educado mi madre. Y creo que muchas personas viven algo parecido. Tenemos una idea de quiénes vamos a ser, construimos expectativas, somos las expectativas de nuestros padres, construimos certezas, construimos una narrativa sobre nuestra propia vida y muchas veces creemos que esa narrativa es definitiva hasta que algo la rompe. Y cuando eso ocurre, descubrimos algo que no siempre es cómodo de aceptar, que muchas veces no sabemos quiénes somos fuera de lo que habíamos planeado, porque una cosa es construir una vida cuando todo sigue el rumbo esperado y otra muy distinta es construir una vida cuando algo cambia completamente el mapa. Lo interesante es que durante años yo no fui consciente de cuánto había cambiado mi forma de construir la vida después de ese momento. Porque yo no me detuve, no me paralicé, no abandoné mis objetivos, hice exactamente lo contrario. Me moví para no sentir esa tristeza. Estudié más, trabajé más, asumí más responsabilidades, busqué crecer constantemente, busqué mejorar posiciones, busqué más preparación y durante mucho tiempo interpreté todo eso como ambición. Y sí, había ambición, había disciplina, había compromiso, pero con los años entendí que también había algo más. Había una necesidad profunda de seguir avanzando, de seguir construyendo, de no quedarme quieta. Y quiero hacer una pausa aquí porque esta parte me parece importante. Muchas veces hablamos de crecimiento como si todo crecimiento tuviera el mismo origen. Y no es así. Hay personas que crecen porque tienen una visión muy clara. Y hay personas que crecen porque quedarse quietas les resulta muy difícil. Yo durante mucho tiempo no vi la diferencia. Porque desde afuera todo parecía perfecto y positivo. Seguí avanzando, seguí logrando objetivos, seguí preparándome, seguí acumulando experiencia
Y nadie cuestionaba a una persona que está creciendo profesionalmente, ni siquiera ella misma. Pero con los años empecé a hacerme preguntas distintas. Una pregunta que cambió muchas cosas. ¿Hacia dónde estaba construyendo realmente? Porque crecer y tener dirección no son la misma cosa. Y creo que aquí está una de las reflexiones más importantes de este episodio. Puedes crecer durante años, puedes acumular mucha experiencia, tener los títulos, asumir más responsabilidades, puedes convertirte en alguien muy competente y aún así no haberte detenido a pensar desde qué lugar estás construyendo tu vida. Porque una cosa es avanzar y otra muy distinta es elegir conscientemente la dirección hacia donde tú avanzas. Durante años, mi foco estuvo puesto en construir una carrera profesional, construir esa carrera de experta. Aprendí mucho, desarrollé muchas habilidades, es cierto, asumí responsabilidades importantes, pero mirando hacia atrás también veo otra cosa. Veo a una persona que estaba intentando reconstruirse mientras seguía avanzando. Y creo que esto es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta. Seguimos ocupados, seguimos produciendo, seguimos avanzando, seguimos logrando cosas, pero evitamos hacernos preguntas importantes, preguntas fundamentales como ¿esto que estoy construyendo realmente me representa? ¿Esta dirección sigue siendo la correcta para mí? ¿O simplemente sigo avanzando porque ya llevo muchos años haciéndolo? Y durante mucho tiempo yo no tuve respuestas para esas preguntas, porque estaba demasiado ocupada en solo avanzar. Hasta que llegó otro punto de inflexión, uno muy distinto, el momento en que decidí emprender. Y lo curioso es que durante mucho tiempo pensé que emprender había sido una decisión profesional. Hoy creo que fue algo mucho más profundo, porque cuando decidí salir de la estructura burocrática que conocía muy bien, no estaba buscando únicamente otra fuente de ingresos. No estaba buscando solamente una nueva profesión. No estaba buscando ese cambio de trabajo o esa reinvención. Lo que realmente estaba buscando era otra forma de construir mi vida. Y creo que tardé bastante tiempo en entenderlo. Porque durante años mi identidad estuvo muy ligada a lo que hacía, a los resultados que obtenía, a la siguiente meta, al siguiente logro, a la siguiente responsabilidad. Y eso me funcionó durante un tiempo. Pero llegó un momento en el que empiezas a sentir una fricción interna difícil de ignorar. No porque estés haciendo algo mal, sino porque empiezas a darte cuenta de que hay una diferencia entre una vida que funciona y una vida que realmente te representa. Y esa diferencia es enorme, porque una vida que funciona puede darte esa estabilidad, puede darte reconocimiento, puede darte la seguridad, pero no necesariamente te da dirección. Y cuando hablo de dirección, no me refiero a saber exactamente qué va a pasar dentro de 5 años o qué va a pasarte mañana. Me refiero a algo mucho más simple que eso. Saber si lo que tú estás construyendo está alineado con quién te estás convirtiendo. Porque durante mucho tiempo yo estaba enfocada en crecer, pero no me estaba preguntando quién quería ser. Y esa pregunta cambia muchas cosas, porque cuando empiezas a cuestionarte quién eres, qué quieres ser, automáticamente empiezas a cuestionar cómo trabajas, qué aceptas, qué prioridades tienes, qué sacrificas, cuál es tu estándar y también qué estás dispuesta a dejar atrás. Y ahí fue donde entendí algo que hoy veo constantemente en las personas que están construyendo una marca personal. La mayoría no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de dirección.
porque saben mucho, tienen experiencia, tienen conocimiento, han construido su trayectoria, pero no han dedicado tiempo a preguntarse qué quieren construir a partir de ahora. Siguen funcionando desde una identidad que quizá ya no les representa. Y eso genera una sensación muy particular. Esta sensación de estar avanzando, pero al mismo tiempo sentirte estancada. La sensación de hacer mucho y seguir en algo que no termina de encajar. Esa sensación de que podrías estar en un lugar mejor, pero no saber exactamente cómo llegar allí. Y creo que ahí empezó mi verdadero proceso de reinvención. No cuando abrí una cuenta para hablar sobre marca personal, no cuando decidí emprender, no cuando empecé a crear contenido. Empezó cuando entendí que tenía permiso para construir algo diferente. Porque durante mucho tiempo creemos que nuestra vida tiene que seguir una línea lógica. Y no siempre nos detenemos a preguntarnos si esa línea sigue teniendo sentido para nosotros. Yo tampoco me paré en ese momento a preguntarme, hasta que un día entendí que había estado construyendo desde mi supervivencia durante demasiado tiempo. Y quiero aclarar algo, no hablo de esa supervivencia económica, hablo de la supervivencia emocional, de la supervivencia de cumplir, de seguir avanzando, de seguir resolviendo, de seguir cumpliendo, de seguir demostrando. Y aunque eso me permitió desarrollar capacidades que hoy agradezco profundamente haberlas desarrollado, también me hizo entender algo. No puedes construir tu siguiente etapa únicamente desde la inercia de la anterior. En algún momento tienes que elegir. ¿Y qué vas a elegir? Te preguntarás. ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres representar? ¿Qué quieres construir? Y esa elección realmente incomoda, porque implica asumir responsabilidades, implica dejar de culpar a las circunstancias, implica reconocer que quizá la dirección que has seguido hasta ahora ya no cumple su función, ya no cumple tu estándar, y que ahora te toca construir otra. Por eso, cuando hoy hablo sobre marca personal, en realidad no estoy hablando solamente de Instagram o las redes sociales. No estoy hablando solamente de contenido, no hablo solamente de la visibilidad. Estoy hablando de algo anterior a todo eso. Estoy hablando de la identidad. Porque una marca personal no nace cuando empiezas a publicar. Nace cuando tú entiendes qué quieres representar. Nace cuando tú tienes claridad sobre tu experiencia, sobre tu historia, las decisiones que te han llevado a construir esos valores que tú quieres sostener y sobre todo la dirección que quieres seguir. Y por eso creo que cada marca personal tiene una historia muy potente detrás. No porque la historia sea el producto, sino porque la historia explica tu criterio, explica la perspectiva que tienes, explica por qué ves las cosas de una manera determinada. Y en mi caso, mirando hacia atrás, entiendo que muchos de estos valores que hoy forman parte de mi trabajo nacieron en aquellos años. La responsabilidad, la autonomía, la capacidad de adaptarme, la disciplina, la necesidad de encontrar sentido a lo que hago y sobre todo una convicción muy profunda. La vida es demasiado valiosa para construir una versión de ti que no te representa. Demasiado valiosa para seguir posponiendo aquello que sabes que quieres crear. Demasiado valiosa para vivir únicamente desde la obligación. Porque al final hay algo que he aprendido durante todos estos años. No siempre podemos elegir lo que nos ocurre. No siempre podemos elegir los acontecimientos que cambian nuestra vida. No siempre podemos evitar que algo rompa los planes que habíamos construido. Pero sí podemos elegir qué hacemos después. Sí podemos elegir qué significado le damos a esos acontecimientos. Sí podemos elegir qué identidad construir a partir de ahí.
Y quizás esa es la reflexión que quiero dejarte hoy. Si sientes que estás en un momento de transición, si sientes que la dirección que seguiste durante años ya no termina de encajar contigo, si sientes que hay una nueva etapa intentando abrirse paso en tu vida, no ignores esa sensación. Porque muchas veces la claridad no aparece antes de cambiar. La claridad aparece cuando te atreves a cuestionar lo que ya no te representa y desde ahí empiezas a construir algo nuevo, más consciente, más alineado, algo más tuyo. Porque la dirección no siempre se encuentra, muchas veces se construye. Y se construye cuando tú decides quién quieres ser después de todo lo que has vivido. Gracias por acompañarme en este episodio. Y recuerda algo, una marca personal no nace cuando decides mostrarte, nace cuando entiendes quién eres, qué te ha construido y desde qué dirección quieres crear la siguiente versión de tu vida. Y quiero que recuerdes una cosa final. Tú mereces lo que sueñas y empieza sin miedo hoy. Nos escuchamos en el siguiente episodio.